¿qué tal? Yo soy Alejandra Higuera y en este video vamos a conocer qué es la materialidad de operaciones, cómo hacerla o qué riesgos podremos tener al no cumplir con ella. ¿Realmente qué es la materialidad de operaciones? Básicamente esto ha sido toda una controversia entre las autoridades fiscales, los contribuyentes y que ha sido motivo de rechazo de deducciones para efectos de impuestos sobre la renta o sobre acreditamiento de impuesto al valor agregado. Consecuentemente, esto se puede tener un impacto en enfrentar créditos fiscales excesivos y en muchas ocasiones absurdos y arbitrarios. Por supuesto, es que no hay legislación que diga cómo enfrentar una materialidad de operaciones, cómo crear adecuadamente una materialidad de operaciones para que en caso que estemos en una revisión, por supuesto es que le mostremos a la autoridad y definitivamente podemos tener un check en ese punto, pero no existe. Y entonces, pues aquí las consecuencias. ¿Cuál es el problema? Principalmente es que del lado del contribuyente se puede dar efectos fiscales a las operaciones que no existen o no existieron en realidad. Una es obviamente es que pues saben, todo este problema trae a colación sobre las factureras. Las factureras pues operan, compran facturas, hay ciertas empresas que únicamente venden facturas, yo la compro y doy efectos fiscales y realmente nunca existió esta operación. Esto hace una complejidad y una consecuencia muy grave en la recaudación de impuestos, en el Producto Interno Bruto y demás. Y realmente en esta práctica, sabemos, bajo este esquema, pues aquí la autoridad pues ya se ha cuestionado muchísimo o también exagera en cuestionar realmente si las operaciones son reales, porque pues todo considera que es compra de factura. Aprovechándose realmente la dificultad que implica en recabar el soporte documental de estas operaciones que ocurrieron en el pasado, pues básicamente es que rechaza deducción. Y otra situación es que obviamente en la práctica siempre los contribuyentes, y díganmelo cómo sucede con sus clientes, pero básicamente es que hacen transacciones con la empresa de toda la vida o con el cuñado, con el primo, con el sobrino, con el papá y demás, y no hay una materialidad, o sea, a veces no hay ni un contrato por toda la confianza que ya existe de haber pues realizado operaciones, de haber tener como proveedor y demás. Entonces no se preocupan por esta materialidad de operaciones o ni siquiera saben que deben de crearla. Entonces, bajo este escenario, pues primero el contribuyente pues tiene un nulo cumplimiento en esa parte, o sea, no sabe que lo debe de tener y por supuesto es que considera que esos aspectos de formalidades de derecho civil y demás no son necesarios, ¿no? Porque nunca van a tener problemas con ese proveedor. Pero aquí no es una situación de derecho civil, sino en cuestiones fiscales. Entonces, bajo ese escenario, el contribuyente pues no realiza toda esa materialidad de operaciones y la situación, ahora vámonos a la parte extrema, que en una revisión fiscal, la autoridad de este lado lo que considera es que le demostremos materialidad de operaciones o todo es compra de facturas. Y entonces, al ser compra de facturas, básicamente te voy a rechazar absolutamente todo. Entonces, estamos sobre dos situaciones bastante complicadas y extremas. El contribuyente que no realiza esos esquemas preventivos y la autoridad que exige demasiado. Inclusive, exige hasta la licencia del chofer que te entregó esa grava hace 3 años y demuéstrame con su licencia. Por supuesto es que no sabes ni siquiera, o esos son datos irrelevantes. Entonces vean los dos polos opuestos y que básicamente pues eso va a tener complejidad en una situación de una revisión fiscal. Y entonces ahorita es básicamente qué hacemos al respecto. Este video justamente es para concientizar a todas las pymes en el sentido de que deben de crear una materialidad de operaciones sobre previo, durante y posterior a la contratación. Así será mucho más fácil identificar qué tipo de operaciones tenemos que reunir. Previo, pues básicamente, por ejemplo, vamos a tener que podemos reunir toda la conversación que tuvimos sobre si fue por correo electrónico, fue a través de WhatsApp, si nos enviaron ciertas propuestas y demás. Durante, obviamente, todo el periodo que estemos recibiendo ese producto o servicio, cómo se está ejecutando, todo lo que tenga que ver, todo cómo sucede, básicamente lo tenemos que mostrar con documentos. Y posterior,
es que ese producto o servicio que recibimos, de qué forma o qué impacto tiene en nuestra empresa, un crecimiento o sin ello pues va a ser una afectación y demás. Entonces, de esa forma vamos a dividir nuestra materialidad de operaciones y vamos a empezar a identificar básicamente cómo crear esta materialidad de operaciones. También otro punto importante es que se tiene que identificar si es producto o servicio. Bajo ese escenario, realmente pues un servicio siempre va a ser mucho más complejo porque son servicios intangibles, pero tenemos que manipular pruebas una con la otra para evidenciar que efectivamente estamos recibiendo ese servicio. En producto, pues obviamente identificar qué producto estamos recibiendo y cuáles son todos los escenarios desde un inicio hasta que el proveedor me entrega ese material para yo acreditar que efectivamente estoy comprando ese producto. ¿De acuerdo? Dos situaciones adicionales que tenemos que acreditar. Básicamente, sustancia económica y razón de negocios. ¿Pero qué es la sustancia económica? Esto se refiere a que el sistema de información contable debe de ser limitado. Delimitado y reflejar realmente pues que tenga esa esencia económica y que esto sea una organización que tenga mayor trascendencia sobre el fondo que la forma. Y básicamente esto pues obedece a las siguientes características: que sea delimitado hacia el entorno del negocio, o sea, si estoy contratando ese servicio o producto, pero tiene relevancia. Y aquí la importante pregunta: ¿quién va a saber más? ¿Quién va a tener mayor conciencia sobre la contratación de un producto o servicio? ¿Nosotros como contribuyentes sobre el crecimiento de nuestra empresa o el SAT? Entonces, básicamente es nuestra tarea nosotros acreditar todas las situaciones que estamos comprando y que vamos a deducir, pero que todo ese tiene el objetivo sobre la esencia del negocio. Entonces, siempre es importante delimitar eso, pero yo creo que bajo una organización adecuada podemos acreditar estas deducciones y acreditar que definitivamente tiene esencia del negocio. Una segunda es que reconoce las transacciones que afectan a la organización y por supuesto hay que priorizar las transacciones en el fondo que de la operación y no solo la forma jurídica en sí que realmente sucedan. Por supuesto, y de ahí nos vamos sobre la razón de negocios. ¿Qué implica esta razón de negocios? Es básicamente que siempre el beneficio económico esperado por esa compra de servicio o producto sea mayor el beneficio económico que el beneficio fiscal. Con esa forma vamos a acreditar una razón de negocios. Entonces, en ese sentido, vamos a crear nuestra materialidad de operaciones, repito, previo a la contratación, durante la contratación, posterior a la contratación y acreditando que tiene una razón de negocios, mayor beneficio económico que beneficio fiscal y sustancia económica que definitivamente es en torno a la esencia del negocio. ¿De acuerdo? Y realmente, ¿cuáles son los mecanismos que podemos identificar para que nosotros realmente pues podamos tener un mayor control? ¿Cómo vamos a prevenirnos? Primero, pues como bien lo comentamos, determinar si son bienes o servicios los que se pretenden acreditar como gastos deducibles y acreditables. De ahí, establecer de manera clara y precisa las instrucciones o mecanismos de conservación. ¿Qué documentos vamos a soportar en cada operación que ocurrió en realidad? Y de ahí vamos a tener como una tercera recomendación, bastante comunicación entre el área que compra y el área fiscal, porque realmente el área fiscal somos los que les vamos a dar la instrucción o la línea sobre qué documentos necesitamos para acreditar nuestra materialidad de operaciones. Y aguas, aquí no solamente es cuando estamos en fiscalización, la tenemos que acreditar ahorita a cada operación que realicemos dentro de nuestro ejercicio, porque si en algún determinado en 2026 nos revisan 2024, tenemos cómo acreditar estas operaciones.
y no así como bien sucede con la mayoría de contribuyentes, es que les revisan un ejercicio fiscal y definitivamente no tienen estos elementos. Y no es porque hayan comprado facturas, sino porque en la práctica común pues no lo realizan. Entonces es ahí donde se empiezan a tener complicaciones y aguas con la fecha cierta, que definitivamente también es un supuesto bastante complicado para acreditar en estos contribuyentes. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones que nosotros podemos entregar para que realicen sus servicios o productos. Aquí dejo en pantalla, por ejemplo, algún ejemplo sobre productos, cómo realizar en este sentido, pues identificar si es el producto, pues ciertas cotizaciones, opinión positiva del proveedor, CPI, pago de factura, fotografías, y de ahí identificar que realmente estas fotografías, resguardarlas y con la fecha y hora en que fueron tomadas. Los almacenes, bitácoras de entrega de material y actas de consejo de administración que acrediten la planeación de estos gastos de la empresa. Que esto se relaciona sobre la razón de negocios y la sustancia económica. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo que ustedes lo pueden otorgar y empezar a analizar, que definitivamente pues les puede servir para sus productos, para sus servicios. Es exactamente lo mismo, solamente hay que vincular mayormente pues cuando nos estén entregando este servicio, porque pues saben que esto no se puede medir, no se puede tocar. Entonces nos están dando como información, capacitación, asesoría o servicios intangibles. Entonces aquí habría que hacer pues justo propuestas de servicios, contrato con fecha cierta, CPDI, pago de factura, fotografías, videos y fechas en que fueron tomados. Inclusive, por ejemplo, si son reuniones a través de Zoom, pues obviamente dejar esta videograbación ya resguardada de forma electrónica, la comunicación periódica, correos electrónicos, WhatsApp y demás. O algún dictamen que sea entregado por el profesionista. Obviamente, si estamos contratando alguna otra situación, algún dictamen financiero, fiscal, contable y demás, pues nos tienen que entregar algo, ¿no? Eso se vuelve tangible, pero si no es así, si solamente son cuestiones como de capacitación, asesoría, de conocimientos, hay que pedir un dictamen que nos entregan y que obviamente acreditando que él tiene la experiencia. Por supuesto, con la parte de los actos de consejo de administración, que se acredite realmente la planeación de los gastos de la empresa y sé que se encuentra relacionado sobre el crecimiento de la misma. ¿De acuerdo? Y por último, realmente tenemos este criterio que lo dejo aquí en pantalla, que es dos criterios por tribunales colegiados de circuito, que bueno, es una tesis aislada, pero básicamente nos ayuda muchísimo, que dice: materialidad de las operaciones amparadas en comprobantes fiscales. El estándar probatorio para acreditarla no debe ir más allá del objetivo y razonable en relación con la naturaleza de la operación verificada. Entonces, esto sucede porque en muchas ocasiones en las revisiones fiscales la autoridad solicitaba información hasta de verdad, o sea, la fe de bautismo de la persona que nos prestó eso, o sea, ¿saben? O sea, cosas que de verdad no son trascendentes o que realmente van más allá con el objetivo de obstaculizar y acreditar que efectivamente no se realizaron estas operaciones. Entonces, ese criterio nos sirve bastante. Por supuesto que también otro, que esta materialidad de operaciones amparadas en comprobantes fiscales, según la naturaleza de la operación y las pruebas, se pueden tener por acreditadas con indicios cuando sean suficientes para evidenciarlas. Es decir, pues si yo puedo vincular una prueba con otra o ciertas situaciones indiciarias que me acrediten que efectivamente recibí eso, obviamente sabiendo que cómo operan los contribuyentes, definitivamente se tienen que tener por acreditada. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería todo por este video. Comparte este video si consideras que le sirve a alguien, que pueda ser de sumamente utilidad para documentar su materialidad de operaciones. De verdad, es que estos son actos que los tienen que hacer hoy en día. No es si están en una revisión, es para prevenir frente a alguna revisión fiscal y evitar que te rechacen todas tus deducciones con tus proveedores, y que obviamente esto se pueda elevar un crédito fiscal millonario y que evitarte una defensa fiscal. Tenemos obviamente ahorita aquí en la firma muchos casos sobre estas situaciones, rechazan completamente las deducciones solamente por no tener esta materialidad. ¿De acuerdo? Recuerda que si te gustó el video, pues dale like y comparte, y también te invito a que te inscribas o te suscribas a nuestro canal de YouTube
para que te sigan llegando todo el contenido que estamos preparando especialmente para ti. ¿De acuerdo? Hasta luego.